Cordial saludo, tutor de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Vengo a presentar, por desgracia me tocó a mí solo, una discusión sobre un grupo focal. Esto sobre las respuestas a las preguntas orientadoras que plasmó en el foro colaborativo. Entonces, para dar paso a esto, vamos a responder a la primera pregunta, la cual es: ¿cómo considera que la psicología podría contribuir a la construcción de una historia diferente de la realidad de Colombia? Si nos basamos un poco en el video, en la conferencia, como punto de referencia, se nos explica un poco sobre cómo el conflicto armado ha mellado sobre muchas personas en Colombia. Esto puede hacer, la psicología puede cambiar la historia por un par de factores, como por ejemplo entender un poco lo que pasó, y no desde una perspectiva como con una perspectiva de lástima, podríamos decir, sino una comprensión en todo su esplendor. También un factor bastante importante puede ser otro factor importante es cómo la psicología puede tener puede hacer una reflexión, puede crear una reflexión más crítica sobre las instituciones que hay actualmente, y el cómo las mismas personas que fueron desplazadas y fueron marginadas, fueron marginadas, ellas mismas se marginan o marginan a otras personas. Y la psicología puede ayudar a este enfoque crítico para, evidentemente, como muchas de ellas repiten el ciclo, por así decirlo. Y como psicólogos, la mejor opción que se puede llegar a tener es criticarlo, no para simplemente mostrar y ya está. Es también para hacer un cambio, para mostrar qué es lo que pasa en esas instituciones y el cómo hacer que cambien y que puedan realmente hacer lo que se supondría que deberían de hacer, y hacer una convivencia más sana y llegar un poco a la paz. Ahora, para dar continuidad, aunque claro, todos estos puntos pues son muy bonitos e ideales, lo que pasa es que no se pueden hacer muchos de ellos a corto plazo, y la mayoría de psicólogos no serían conscientes de un cambio así, porque el conflicto armado, el desplazamiento por el conflicto armado ha pasado desde hace muchos años. ¿Qué pasa? Que primero tiene que ser un país seguro para que se pueda hacer un camino hacia las personas que ya pasaron por esto y puedan recomponer su vida y tener una vida más sana, por así decirlo, psicológicamente. Ahora, para dar paso a la siguiente pregunta, si me disculpa voy a leerla, que dice: ¿qué aspectos dichos en la conferencia considera importante para que el psicólogo o la psicología aborde una realidad social? Uno de estos puntos más importantes que se plasmaron en la conferencia fue un poco el que no hay que centrarnos en una sola cosa, como puede ser en lo político o en lo territorial, como se hablaba del impacto del conflicto armado. A lo que se quiere llegar es un poco a ver lo que es más allá de la suma de lo individual, sino más un poco un enfoque más a
en todos los ámbitos, ¿no? Individual, social, familiar, territorial, colectiva, etcétera, 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 como económica. Entonces, ¿esto para qué? Esto sería bueno debido a que se puede llegar a un mayor entendimiento de la verdad en cuanto a lo que puede vivir la mayoría de una gran parte de los colombianos. No muchos ni todos han vivido lo mismo, y muchas veces tenemos los ojos tapados en cuanto a lo que le pasa a otra comunidad o a otra parte de la sociedad, debido a que estamos muy sumergidos en nosotros mismos, en nuestras vidas y en nuestro círculo, y no nos deja ver un poco lo que hay más allá del velo, por así decirlo. También podríamos llegar a entender que una parte también importante de que se decía era un poco de que el rol del psicólogo no solamente es sumergirnos en una persona y ayudarlo o a una comunidad, sino es dar a ver lo que pasa. ¿Y esto cómo? Pues hacer de una forma, podríamos decir, como un debate como esto que a mí me tocó solo, pero se podría hacer con mucha más gente, abordando lo que pasa en muchas comunidades, como en algunas partes de Colombia hay gente sufriendo por ciertas razones, como no solamente se vive el día a día en algunas partes del mundo de una manera pues normal, sino que hay otras partes en las que la normalidad es algo bastante, podríamos decir, deficiente o negativo o perjudicial para una persona. Ahora para dar por terminado esta discusión en solitario, podríamos decir, me gustaría dar una conclusión sobre un poco lo que se habló y sobre en general de la conferencia, de lo que se habló en esa conferencia. Entonces, si me permite dar esta conclusión, la quiero focalizar bastante en un poco sobre los impactos que tuvo el conflicto armado. Entonces, para entender un poco la conferencia, o lo que se vio en ella, y cómo el papel crucial y multifacético de la psicología en la complejidad de la realidad colombiana se ve en contribuir a la construcción de una historia diferente y abordar eficazmente las problemáticas sociales. La psicología debe ir más allá de los enfoques tradicionales, podríamos decir. Esto implica la adopción de una perspectiva psicosocial amplia, que permite comprender en profundidad los impactos multidimensionales del conflicto. ¿Cuáles son estos? Que incluye el trauma que crea esta problemática, que es un punto bastante importante, el cómo una persona ya después de ver lo que vio ya no vuelve a ser la misma, y es muy complejo volver o que reconstruya su vida o que siga para adelante, podríamos decir. La estigmatización, porque muchas veces una persona que ha pasado por el desplazamiento, porque vio un conflicto armado, porque lo vivió o porque estuvo muy cerca de ello, llegan a tenerle lástima o incluso apatía, o simplemente los marginan por ser indiferentes, por ser algo, y que ellos mismos incluso contribuyen a ello. ¿Por qué? Porque el trauma que crea esto, ellos mismos llegan a creer que no son suficientes y que son unas personas raras, por así decirlo, o que no son personas, o que ya no son colombianos, o que ya no son, etcétera, etcétera, etcétera. Otro es la normalización de la violencia, que esto es un factor bastante importante, que después de salir de eso creen que también la violencia es lo mejor para abordar las situaciones.
y que es la única manera. Entonces, esta conclusión es en base un poco a lo que a los puntos que di y a un poco una focalización sobre estas cosas que dije y que abordé. Muchas gracias por su atención.